tú como público, yo como público tenemos derechos culturales y tenemos que tener acceso a la cultura. Entonces, en estos diálogos... El derecho es el acceso a... Claro. Ok. Hola, me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes una vez más, con una alegría tremenda, porque hoy tenemos a alguien que nos va a hablar de algo de las cosas más lindas que hay en la vida y que tiene que ver con cultura. Tenemos aquí ni más ni menos que... Hola, Tatiana, soy Susana Harp y soy coordinadora del Eje de Cultura en Diálogos por la Transformación del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues estamos hablando de Claudia, estamos hablando del proceso electoral y el domingo vivimos un debate, el tercer debate de este periodo electoral. Cuéntame, ¿cómo viste el debate? Yo lo vi bien, yo vi a Claudia muy clara, muy segura, cómoda y especialmente no enganchándose y sí haciendo propuestas de su proyecto de gobierno. Así es que lo vi genial. Pues yo lo vi también, coincido con estos comentarios que dice, sin embargo vale la pena hacer algunas aclaraciones que creo valen la pena. Dos de ellas voy a hacer en este momento y una que tiene que ver con Mario Delgado, el dirigente de Morena, a quien dicen y dijeron ahí en el debate que tiene una denuncia en los Estados Unidos. Y Mario Delgado ya salió y desmiente a quienes estuvieron calumniando con esto, entrega unas cartas que envió a quienes sacaron esta información. Y adicionalmente debo decirles, me tocó estar con Mario Delgado en Los Ángeles, California, con la doctora Claudia Sheinbaum el noviembre del año pasado. Es más, es ahí donde me invitaron a sumarme al proyecto. Y por otro lado, tenemos también esta parte de la marea rosa que se da el mismo día del debate. Y me gustó muchísimo que José Luis Luege, vocero de la campaña de la candidata de enfrente, salió y reconoció que había sido un mitin partidista. Simplemente creo que se vuelve importante dejar esto aquí. Y déjame contarte que recibimos la semana pasada aquí, estuvo de invitado Omar Harfuch, y pues dejan aquí algunos recados, mensajes del podcast pasado. Voy a agradecer a quienes nos ven desde Estados Unidos. Tenemos aquí mensaje de Lilia Riveros desde San José, California. Saludos a todo California. Nos escriben también de Alemania y tengo aquí a Eduardo García Ramírez 3206 que dice, debo reconocer que no había querido escuchar a Omar. Me ha dejado con un gran sentido de responsabilidad en materia de seguridad. Estoy seguro que será un gran funcionario en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Felicidades y más podcasts así. Saludos desde Monterrey. Pues bueno, hoy cerró la doctora en Monterrey. Luego tenemos a Hilda Vic 1500. Sí, la vemos desde Alemania y somos muchos pro 4T. Saludos a Alemania, Canadá también. Y luego aquí nos dejan dos recados más. Germain dice, debo expresar mi reserva sobre este programa. A pesar de que la plataforma me lo recomienda, no cumple mis expectativas. No nos vean, acuérdense que tenemos bendita libertad. Por otro lado tenemos Daddy Boy, tendencioso a más no poder. Cada quien y es parte de las libertades que gozamos. Pero vámonos a la parte bonita del día de hoy. Cuéntanos un poco, ¿qué tiene que ver todo este Diálogos por la Transformación? La doctora ha dicho que han tenido más de 400 diálogos para sumar, escuchar, oír a las personas que están involucradas en los temas que estamos discutiendo. Y esta parte de cultura, ¿cuál ha sido el recorrido que has recogido? ¿Qué traes en el Beliz? Claro que sí, Tatiana. Pues mira, empezamos desde diciembre del año pasado. Lo que Claudia quiso con este ejercicio de Diálogos por la Transformación era recoger también el pensamiento, las propuestas que tenía la ciudadanía en general, no nada más la gente que ha acompañado desde Morena y que qué bueno que ya ha dado sus propias propuestas. Ella quería con Diálogos de la Transformación abrirse a toda la ciudadanía, estuvieran o no estuvieran con Morena. Y hemos hecho diálogos, foros abiertos, donde llega quien decide llegar porque son totalmente abiertos. Los hacemos tanto presenciales como por Zoom para que gente que esté lejos pueda participar. El Zoom es una plataforma gratuita. También todo lo transmitimos siempre por Facebook Live para que ahí quede constado. Luego hacemos mesas de trabajo, que esas ya son más como por grupos. Por ejemplo, en la cultura, pues la cultura es muy amplia, ¿no? No nada más son las bellas artes, que de pronto la gente se va un poco con esta idea de que nada más hablamos de ópera o de ballet.
No, la cultura es todo lo que agrega el hombre a la natura. Y más hablando ya de cultura en estos términos coloquiales, pues por supuesto que también son los bibliotecarios, quien está trabajando en el INAH, en toda esta enorme institución, ¿no? Antropólogos, historiadores, maestros y maestras artesanas. Y cuando hablamos de cultura, Tatiana, hablamos de derechos culturales. Wow, me encanta. Y déjame nomás aquí dos cosas, porque dijiste algo. Ahorita te voy a dejar que profundices en derechos y voy a la otra parte porque dijiste ahorita de bibliotecarios. Me dio mucho gusto leer el otro día que habíamos avanzado en este tema de lectura y de venta de libros y compra de libros en el país y creo que esto es una buena noticia, sí, ¿no? Y hay que seguir porque son las cosas que se han hecho muy bien y hay que retomarlas y continuarlas. Y desde el Senado también propusimos una nueva ley de bibliotecas porque la que estaba era muy vieja, obsoleta, ni siquiera mencionaba qué cosa era un libro, ni qué cosa era una biblioteca. Entonces, hemos hecho esas modificaciones a la par en el Ejecutivo y en el Legislativo y tenemos que seguir caminando en lo que hemos acertado. Y hablabas ahora sí, fue cuando yo te interrumpí, cuando hablabas de derechos. Porque en derechos culturales, cuando hablamos de esto, no nada más estamos hablando de la comunidad cultural, de los actores, de los cantantes y demás, sino también del público, Tatiana. Tú como público, yo como público tenemos derechos culturales y tenemos que tener acceso a la cultura. Entonces, en estos diálogos... El derecho es el acceso a... Claro, el acceso a la cultura, el tenerla cerca, el poder disfrutar de ella, el poder tener accesibilidad a ella y el poderla ejercer como público o como artista, ¿no? Desde los dos lados. Entonces, por eso han sido foros muy abiertos porque todos tenemos derechos culturales, son derechos humanos y hay que... llevarlos a cabalidad. Fíjate, hay algo ahorita, digo, te veo vestida con esta belleza y siempre lo has hecho, portas la estampa bellísima de lo que son nuestros maestros, nuestros artesanos y todo lo demás. Y recuerdo siempre el gran trabajo que se ha hecho por recuperar y que no se den las imitaciones, recuperar las piezas arqueológicas que se han vendido, robado, lo que sea, sacado del país. Cuéntanos un poco de esto. Sí, pues igual en el Legislativo y en el Ejecutivo hemos avanzado bien. En el Legislativo propusimos una nueva ley que se llama Ley de Protección al Patrimonio Cultural Indígena y Afromexicano y era, en pocas palabras, ordenar primero la casa, o sea, nosotros mismos como México, y sacamos de la condición de dominio público cualquier elemento de cultura e identidad. O sea, la equiparamos con cualquier obra literaria o artística. Cualquier libro que está atrás de ti tiene un derecho de autor, tiene su reserva. ¿Y por qué un huipil no? ¿Por qué esta obra artística no lo iba a tener? Entonces lo que hicimos fue equipararlos en derecho. Entonces si tú quieres usar la imagen de este huipil, sus brocados, etcétera, ¿qué tienes que hacer? Pedir permiso a quien es dueño. Y esta es una colectividad quien es dueña, al igual que tendrías que pedir permiso para usar un guión, un libro, lo que fuese, ¿no? Por un lado. Y luego en política pública, se ha avanzado muchísimo, se ha llevado a cabo todo este programa de nuestro patrimonio, no se vende, ¿no? Y ahí Alejandra Frausto ha hecho una labor muy importante fuera del país para ir a concientizar a los otros países de que no deben estarse vendiendo eso en subastas y hemos logrado recuperar varias. El dedo no se ha quitado de ahí. Y por otro lado, se han hecho grandes esfuerzos y un gran proyecto que se llama Original, que no nada más tiene que ver con la venta en Los Pinos que se hace en esto que le llaman Buen Fin, está que padrísima, está alrededor del 20 de noviembre, que es una locura. Son 500 maestros y maestras artesanas que siempre vienen acompañados, entonces son 1,000 personas, que además es una curaduría increíble, Tatiana, porque no son revendedores, porque dentro de las comunidades también tenemos sus asegúnes, no todo el mundo es lindo y amable. Claro. De pronto hay quien tiene dinero en la comunidad y va y le compra a los artesanos y revende nada más. Entonces aquí hay una curaduría de haber visitado taller por taller, casa por casa y saber que a las gentes que le estás yendo a comprar sí son los maestros y maestras artesanas. Entonces son de las cosas maravillosas que por supuesto que la doctora Sheinbaum quiere continuar. Quiere continuar con un enlace así de la mano entre Secretaría de Cultura y Secretaría de Educación. Todos los niños, niñas, jóvenes, todo el mundo tiene que tener derecho a la educación artística, tanto formal como no formal. O sea, por ejemplo, están los pilares, están los semilleros creativos. ¿Y qué son los semilleros creativos? Los pilares los hizo ella en Ciudad de México, es una propuesta y hay por toda la ciudad
y son centros recreativos donde puede haber tanto clases que tienen que ver con la música, con la danza, pero también puede haber clases donde haya ejercicio para señoras que no tienen una posibilidad de ir a un gimnasio o personas adultas. Son lugares de encuentro y de reunión donde se está generando comunidad. Hay un montón de adultos mayores, Tatiana, maravillosamente han ido ahí y les han acompañado para lograr sacar su secundaria, su preparatoria, o para aprender a usar una computadora. Entonces, los pilares son centros donde están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo. Y los semilleros creativos, los está haciendo la Secretaría de Cultura Federal, se va a más de 400 municipios, muchos de ellos los más violentos del país, y ahí sí, con niños, niñas y adolescentes, la propia comunidad decide de qué va a ser ese semillero. Y como para un futuro sacar, cuando estás hablando, son semillas para que la cultura se desarrolle y poder tener gente que se dedique a eso más profesionalmente hablando. O no forzosamente tienen que ser eso, pero que tengan esta vivencia de lo que es tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque te va a hacer apreciar la música, porque te va a hacer apreciar mucho más si vas a un concierto. Te voy a dar un ejemplito muy burdo, pero yo desde los 16 años ando metida en comunidades y que se me da a pedirle a una señora, a ver, enséñame a tejer en telar de cintura. Mi reina, me salían todos chuecos, así mis pobres telarcitos. Montar la urdimbre es una verdadera obra de arte, solo montar la urdimbre. Entonces, mi experiencia es, regreso a Oaxaca capital y me volteo y veo los huipiles, los rebozos. Nunca los vuelvo a ver de la misma forma. Que no, porque entiendo el proceso que hay. Entonces, los semilleros creativos hay de danza, hay de música, hay de fotografía y se quedan entre 3 y 4 horas todas las tardes. Por lo tanto, los papás y las mamás pueden ir a trabajar o a hacer sus quehaceres con la certeza de que sus hijos están aprendiendo algo y aunque no vayan a ser fotógrafos profesionales, van a apreciar de otra forma esa posibilidad de acercarse a la cultura, una exposición. Fíjate, me quedo ahorita con algo porque me quiero regresar un poco al debate porque ahorita me cruzó, te veo y veo otra vez tu bellísimo huipil y me quedo con esta parte. Criticaron a la doctora y dijeron obviamente que este gobierno no había avanzado en nada que tuviera que ver con los derechos de nuestras comunidades indígenas y sobre todo, yo recuerdo una ley que se aprobó para las comunidades afrodescendientes y eso, platícame de ello. Bueno, me acabas de dar cuerda. Pues yo lo propuse, fue un cambio constitucional, logramos que en el 2 constitucional, en el segundo constitucional, estuvieran incluidas las comunidades, pueblos y personas afromexicanas, afrodescendientes o negras, como ellos se llamen a sí mismos. Y la primera política pública que logramos fue que se contaran por primera vez a nivel nacional en el 2020. En el 19 fue agosto. Año? En el 2020, que fue el censo. Nomás digo para desmentir por aquello de que normalmente... No. O sea, en el 2020, no cuando la señora de enfrente estuvo al frente de las comunidades, de los ni comunidades se hablaba, indígenas. Tatiana, ni se hablaba de que existían comunidades. O sea, yo hablaba de afromexicanos y me veían con cara de, ¿de qué habla esta mujer? ¿De qué habla, no? ¿De qué habla? ¿Y cómo que de qué hablo? Guerrero es el estado que tiene más personas afrodescendientes y se autorreconocieron como tal. Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca, Coahuila. Son 4 estados donde hay comunidades completas, que son estos. Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Coahuila son comunidades. O sea, tú entras a Coyantes, Oaxaca, y es una comunidad completa de afrodescendientes. No son morenitos, son negros y son felices de serlo, que es lo mejor. Sí, me ha tocado ver algunos documentales o algunos. ¿Hiciste cuando estabas promoviendo esto? Claro que sí, claro que sí. Y luego en Coahuila hay una zona en el municipio de Musquis. Claro, conozco que se llama El Nacimiento de los Negros. Y esa es una historia diferente porque en México se hace primero la abolición de la esclavitud. Aquí se hace la liberación de la esclavitud. Entonces cruzaban las personas afrodescendientes hacia nuestro país para ser libres. Wow. Y Benito Juárez les da un espacio en Coahuila a los Kikapús y a los Mascogos, y los Mascogos son... ¿He estado en la comunidad Kikapú? Pues son vecinos de los Mascogos. Y los Mascogos es una comunidad afrodescendiente y ahora quedaron divididos, ¿no? Mitad y mitad. Voy a pedirte tantito que me des un espacio porque no quiero que se nos vaya el tiempo porque vamos a ir pasando a otra cosa más. Quiero decirles, y voy a como cambiar y sacar el tema aquí porque se nos acaba el tiempo,
voy a hablarles de algo que está pasando en las redes sociales. Pasan muchas cosas, pero algo que está pasando en este momento es que se tiene una plataforma en donde están sacando desde noviembre una liga que habla de Morena nos está matando y donde sacan y han invertido más de 16 millones de pesos con más de 82 videos en donde pasan una cantidad de información y videos para denigrar el trabajo que se ha hecho en este gobierno. Y algo importante, empezó el 18 de noviembre del 23 y como dato curioso tiene exactamente el mismo estilo de los spots que usa Acción Nacional en la promoción con el INE. Y bueno, simplemente lo dejo ahí. Y antes de irnos, porque vamos a ir cerrando, 2 invitaciones que yo te quiero hacer y volverle a dar la palabra aquí a Susana. No olvides que la próxima semana, el miércoles, es el cierre de campaña de la doctora en el Zócalo capitalino. Y por otro lado, como es el último día que se puede hacer campaña y entra la veda electoral, será por primera y única vez que vamos a estar los miércoles lanzando nuestro podcast. No te lo pierdas y acompáñanos ahí. Vamos a darte unos minutos para que te despidas. Gracias. Pues yo lo único que quiero decir es que un tema muy sentido de la comunidad cultural y que la doctora Sheinbaum ya lo retomó desde el 1 de marzo en el Zócalo es el pago oportuno a todos los trabajadores de la cultura. ¿Qué significa eso? De pronto, por temas que tienen que ver más bien con Hacienda, no con la Secretaría de Cultura, Ajá. Los pagos se van retrasando. Entonces, casi la mayoría de artistas somos independientes. Nadie nos está apoyando en la producción de una obra, de un disco, de lo que tú gustes, ¿no? Una puesta en escena. Entonces, ya hay toda una inversión puesta ahí. Tú te presentas como artista y de pronto se tardan 1 o 2 meses o a veces un poco más en pagar. Y ¿La algo autoridad? que ya, sí. Ok. Que algo que ya se retoma y que pide, por ejemplo, la comunidad está pidiendo que haya un cambio en esto y la doctora Claudia ya dijo que por supuesto que sí lo va a retomar inmediatamente, es el pago oportuno, pronto a artistas y atender el tema de derechos laborales. Okay. Entonces, ahí tenemos un pequeño avance. El Senado propusimos que en la Ley Federal del Trabajo se pudieran nombrar el resto de todas las comunidades artísticas que hay, porque solamente se nombraban actores y músicos. Por lo tanto, al nombrar actores y músicos se queda fuera todo lo demás. Si nada más hubieran dicho trabajadores del arte, pues esa interpretación. Entonces, eso ya lo corregimos en el Senado y quedó pendiente como movimiento en Cámara de Diputados. Entonces, ahí vamos trabajando a la par. Entonces, vamos avanzando. Bueno, pues nos vamos a despedir, pero no sin antes recordarles, el 2 de junio es una fecha importantísima. Tenemos ventaja enorme en todas las encuestas, pero esta realidad no sucede si el día 2 tú no vas y depositas tu voto. Y sobre todo, llévate a todos los de casa, a los amigos, a quien los vecinos, que nadie se quede sin emitir su derecho y su obligación, que es ir a votar. Y yo te invito a que sea ni más ni menos que donde promovemos realmente la cultura y es aquí con nosotros, con la doctora Claudia Sheinbaum.